Bueno, mi esposo él en el año 2014, él tuvo un accidente, cayó de 10 metros de altura. Y bueno, de ahí del trabajo, los empleados de ahí del trabajo donde él estaba, lo llevaron de urgencia al hospital y lo tuvieron ahí en la guardia, todo lastimado, todo, porque en esa altura tenía todo rebanado, el cuero cabelludo, digamos, estaba como un libro abierto. Sí. Y bueno, en ese momento no había anestesia, no había nada. Lo torturaron totalmente porque los médicos no lo atendían. Cuando yo llego, había una enfermera que lo estaban sosteniendo, había otras enfermeras arriba de él, agarrándolo porque decía que no, como no había anestesia, le estaban cosiendo sin anestesia para que no pierda más sangre. En ese momento yo lo tuve que hablar a él para que se quede quieto, que no sienta más el dolor. Hablándolo, él se quedó quieto y se dejó coser todo. En eso le hablamos a la doctora Brahim, que estaba en ese tiempo ella como gerente. En ningún momento se acercó porque ella tenía una fiesta, era un día sábado ese día, se accidentó él. Como estaba en una fiesta no pudo ir a verlo al paciente. Bueno, y el domingo voy a verlo a mi esposo, ya lo habían llevado a terapia. Y ahí en terapia lo único que hacen pasar era a la esposa, ¿no? Sí. Y bueno, cuando yo subo, lo veo a él, lo único que él tenía era que estaba roncando, dormía profundamente. Y lo único que él tenía en todo su cuerpo era talco. Por eso siempre me llamó la atención para qué le pusieron talco. Hasta el día de hoy me sigo preguntando. Pero no tenía ni cuello ortopédico, nada. ¿No le preguntó a la enfermera? Yo le pregunté a la enfermera, pero me dijo que el médico le ha dicho que como él ha caído de esa altura, están esperando que se muera nada más, porque no iba a pasar de esa noche. Le digo, no, el accidente fue ayer a la tarde y quiere decir que ya pasó a la noche, hoy es domingo. Fue el mediodía el domingo. Y bueno, y agarro y yo le agarré, le dije que por qué no le pusieron cuello ortopédico, algo, o oxígeno, o algo. No, dice, le pusieron calmante para ver, porque con la altura que él cayó, él está para que se mueran. Cuando ella me dice así, yo me empecé a movilizar con mis hermanos, a pedir gente que lo deriven a Salta, porque veía que le hicieron abandono de persona a mi esposo. En un momento no lo atendieron, ni suero, nada, no tenía. Y cuando vi yo eso, entonces yo empecé a movilizarme en todo momento. Llamé, como en ese tiempo yo estaba trabajando con el señor Oso Leavi, yo le dije a él la situación que estaba mi esposo. Él me dice, bueno, Estela, no te preocupes, yo te mando de acá del cuartel, te mando un helicóptero, pero decirle a la doctora Brahim que firme, y tiene que ir un médico y una enfermera en el helicóptero para llevarlo de urgencia a tu esposo a Salta. Bueno, en ese momento llamaron por la radio del hospital y la doctora Brahim ha dicho que en ningún momento ella va a permitir que mi esposo viaje en un avión político, porque como el señor Oso era político, no iba a dejar que salga un paciente de su hospital en ningún avión. Entonces yo agarré, le dije a la doctora que bueno, si no me dejas acá con un político, entonces que ella firme y que me dé el avión sanitario como corresponde. Ella después me dice que le pase con la chica de la radio, entonces en ese momento no me contestó. Yo le paso a la chica le contestó y ella le decía, decirle a esa señora que se vea con el otro doctor que lo va a atender, que está ahí. Ese día se llamaba Rodríguez, creo que era el doctor Rodríguez. Y bueno, y ella dice que bueno, y después el doctor Rodríguez habló por teléfono con ella y yo estaba escuchando la conversación y encima estaba en voz alta y ella le decía, ¿cómo está? No, el paciente cayó de la altura que cayó, no va a vivir, y si llega a viajar va a ser un viaje al vicio, pero no va a vivir. Entonces se dice, entonces va a ser plata perdida, dice ella. Entonces, ¿para qué va a gastar que lo lleven? Dejarlo, entonces, mantenerlo ahí y dejarlo ahí,
hablarle a la señora que se calme y que bueno, lo puede movilizar al paciente. Bueno, entonces yo agarro y me enojo porque escuchaba esa situación. Le digo, ¿qué pretende, doctora? Que usted prefiere que mi marido se muera acá y por no darle la autorización que lo lleve a mi marido. Y ahí es donde ella dice, yo soy la médica y aparte yo no puedo ir porque no estoy en condición de ir, porque parece que estaba de fiesta todavía. Pero en todo momento ella se negó en ayudar a mi marido, y eso que era gerente del hospital. En ese momento, bueno, de todo momento que ya me agarró una crisis de nervios, ya me empecé a gritar, a reenojarme. Vino mi hermana también, se empezó a enojar que le den la derivación de urgencia a mi esposo, a Salta. Y bueno, y ahí los médicos llamaron a la policía, me quisieron hacer meter presa a mí para que no moleste, ¿ves? Entonces, bueno, en todo ese momento hubo mucha gente que me han apoyado y bueno, y me pidieron al doctor que firme, ya que no viene la doctora Brahim, que firme, que la manden derivación a Salta. En eso el doctor Brahim, Rodríguez, él agarró y dice, bueno, para que dejen de molestar, firma, ya listo, llegaron. Y aprovechen, dice, la ambulancia, llévelo al hombre que se accidentó, se le explotó el tanque, esa vuelta acá no sé, cerca del complejo, por ahí le explotó, estaba soldando. Bueno, ese señor lo llevaron también en la misma ambulancia con mi esposo. Ese hombre parecía como una momia, iba en la ambulancia, lo pusieron sentado y yo no pude viajar ese día con mi esposo en la ambulancia, fue mi suegra. Y mi suegra me contó de que ese hombre estaba todo porque tomaron velocidad porque mi marido ya se estaba poniendo más mal. Entonces la chica que estaba en la ambulancia pedía al chofer que se apure porque mi marido no tenía oxígeno en la ambulancia. Entonces tenían que llevar pronto a Salta. Y bueno, y lograron llegar a Salta. Yo me fui con vehículo particular a Salta también por atrás de la ambulancia. Llegamos allá, el hospital lo agarran, lo meten en un lugar donde, digamos, que llegan la gente que no está tan grave. Entonces lo tenían en observación a mi esposo y ya eran de noche, era domingo, ya como 9, 10 de la noche. En eso que estaba, yo agarro y le digo, a las 4 de la mañana ya veía que mi esposo se quejaba mucho. Y yo agarro y le digo, dice, señora, aguante porque los médicos vienen a las 7 de la mañana a hacer guardia. Ya estaba muy en Salta. Y le digo, pero ustedes no saben, no vieron la carpeta médica que mi marido viene bien grave, lo tienen que atender urgente. No, señora, no trajo nada su marido de Tartagal. Ninguna carpeta médica, ningún estudio, ni nada. ¿No tenía la historia clínica tampoco? No tengo la historia clínica, no tenía nada mi marido. Era uno que lo dejó que se vaya a morir nomás por el camino. Y yo le digo, ¿cómo que no? Si yo pagué todos los estudios particulares en Tartagal, ¿cómo? Por lo menos esos estudios, pídale que le den. No, dice, señora, no tiene nada. Entonces, cuando llegan los médicos, eran las 7:30 de la mañana, llegan los médicos a hacer la guardia, mi marido ya empezó a tirar patadas y se tiró todo el suero que tenía y entró en coma. Ya él entró en coma porque ya parecía que como ya le estaba despertándose de la anestesia, el calmante que le han puesto. Y le sentía dolor. Claro. Y bueno, y el médico han corrido en hacer los primeros auxilios, lo entubaron y lo metieron en terapia. Y el médico me dice, mire señora, no sabíamos nosotros cuál fue la gravedad de su esposo, porque si él venía en avión, nosotros sabíamos que era de gravedad, pero como vino en ambulancia, lo trató como si no era de urgencia. Claro, ¿y qué estudios le hicieron acá en Tartagal? Le hicieron tomografía, le hicieron radiografía, le hicieron todos los estudios. En Diagno hicieron todo, porque el patrón le pidió que le hagan todos esos estudios, entonces le hicieron todo, y ahí a donde el doctor decía que mi marido no iba a vivir por en Salta le volvieron a hacer todo. En Salta hicieron todo de nuevo y vieron. Y bueno, y me dice el doctor ahí en Salta que de milagro mi marido está vivo todavía, sigue resistiendo, que bueno, y que si pasa esa noche va a seguir aguantando.